Replicación es un proceso que le permite al ADN duplicarse. De esta forma, de una única molécula de ADN se obtienen dos o más réplicas. Primero actúan dos enzimas, la topoisomerasa, que se encarga de desenrollar la cadena de ADN, la helicasa, que se encarga de romper los puentes de hidrógeno que unen a las fases nitrogenadas, y por último actúan las proteínas SSB, que mantienen separadas las hebras de ADN. Este proceso origina una burbuja de replicación, que es donde la replicación del ADN ocurre. Al separar las cadenas de ADN quedan dos hebras, la adelantada y la retrasada. En ambas el proceso ocurre de maneras distintas. Hebra adelantada. En esta hebra el proceso ocurre de manera continua y lo hace acercándose a la horquilla de replicación. Primero actúa el ARN primasa, colocando el cebador en forma de ARN. Este permite que el ADN polimerasa 3 pueda prolongar la nueva cadena colocando las bases nitrogenadas correspondientes en forma de ADN. Finalmente hace aparición la enzima ADN polimerasa 1, quien retira el cebador y lo cambia por ADN. Hebra retrasada. En esta hebra el proceso ocurre de forma discontinua y en sentido contrario, alejándose de la horquilla de replicación, permitiendo así que la replicación sea bidireccional. Primero actúa la ARN primasa, lo cual coloca el cebador en forma de ARN para que el ADN polimerasa 3 prolongue la cadena. Esto se sintetiza por fragmentos cortos, conocidos como fragmentos de Okazaki, los cuales le dan la característica discontinua a la hebra retrasada. Luego actúa la enzima polimerasa 1, cambiando el cebador por ADN. Como último paso, actúa la ligasa, que se encarga de unir los fragmentos de Okazaki. La síntesis de esta hebra ocurre igual que la hebra adelantada, de 5' a 3'. Terminando el proceso de replicación, cada una de las cadenas de ADN resultantes contiene una hebra de ADN de origen y una nueva. Por eso se dice que la replicación es semiconservativa. Proceso de transcripción del ARN mensajero. Es la síntesis de ARN a partir de un gen, de una de las hebras de ADN, que actúan como molde con el fin de transmitir información genética al resto de los organelos celulares. Este proceso está dividido en 4 partes. La parte número 1 es la iniciación. En esta etapa, los factores de transcripción identifican al promotor para que el ARN polimerasa 2 comience a fabricar el ARN en el sitio de inicio. Elongación. Luego de ya estar identificado el promotor, la enzima ARN polimerasa 2 comienza a fabricar el ARN mensajero, siempre de 5' a 3'. Terminación. La ARN polimerasa reconoce una secuencia de término de la transcripción, formada por uno de los tríos de nucleótidos, los cuales pueden ser ATT, ATC o ATC. Como resultado, se obtiene una molécula de ARN que contiene la información de la hebra de ADN que sirvió de molde. Maduración. Solo ocurre en eucariontes, ya que a diferencia de los genes de procariontes, los eucariontes presentan una secuencia que no codifican aminoácidos, llamadas intrones, ubicadas entre las secuencias que sí codifican, llamadas exones. Esta etapa consiste en el corte de intrones y el empalme de exones, para luego marcar el ARN. Como la transcripción es continua, el ARN mensajero contiene intrones que deben eliminarse. Luego los exones son unidos por la ARN ligasa formando un ARN mensajero maduro, que es marcado por una larga secuencia de nucleótidos de adenina o colapolia. Así el ARN mensajero puede salir del núcleo hacia el citoplasma. Traducción del ARN. Es el proceso donde a partir de la información contenida en los genes se forman las proteínas. Es realizado por 3 etapas. La parte número 1 es la iniciación. En esta etapa, los factores de transcripción identifican al promotor para que el ARN polimerasa 2 comience a fabricar el ARN en el sitio de inicio. Elongación. Luego de ya estar identificado el promotor, la enzima ARN polimerasa 2 comienza a fabricar el ARN mensajero,
siempre de 5'. Una vez que el ribosoma completo se ensabló en el codón de iniciación, comienza la etapa de elongación. En este caso, el segundo ARN de transferencia que se encarga el aminoácido correspondiente varina va al sitio A, pero antes de entrar se une una proteína llamada factor de elongación. En su forma activa, esta unidad al GDP estando en el sitio a su anticodón. Se acopla con el codón del ARN mensajero. Luego se forma el enlace peptídico entre ambos aminoácidos, liberándose el GDP. La cadena que se formará de aminoácidos se queda con el segundo ARN de transferencia y se libera el primer ARN de transferencia, ya que el ribosoma avanza en el sentido de 3 a 5, dejando libre el sitio A para un nuevo aminoácido, es decir, un ARN de transferencia, ya que este lo trae. Este proceso sigue transitoriamente por los ARN de transferencia que ocupen el sitio A. Lo que sí, el que ocupe ese lugar debe tener el anticodón complementario con el codón que queda expuesto en ese sitio. Hacia el final de la secuencia del ARN mensajero hay un codón que actúa como señal de terminación. Estos 3 codones de terminación pueden ser UAG, UAA, UGA. Como no hay ningún anticodón que se aparee con los codones de terminación, el sitio A es ocupado por un factor de terminación que se acopla, en este caso, con el codón de termino UGA. Luego, el polipéptido, es decir, la proteína, se libera al igual que el ARN de transferencia, que llevaba la cadena de aminoácidos, quedando así el sitio P despejado. Finalmente, el factor de terminación disocia las subunidades de ribosoma. Una vez finalizada una síntesis de proteínas, el ARN mensajero queda libre y puede ser leído de nuevo. En 1957, Francis Crick propuso el dogma central de la biología, que establece que la información fluya únicamente del ADN a las proteínas. Pero luego se encontraron excepciones, como el caso de la transcripción de DNA a partir del RNA mediante la intervención de la enzima transcriptasa inversa.